Y pues ya, pues antes de irnos de vacaciones ya empecemos a ver ya lo de funciones vectoriales, porque pues hay muchos que ya están así como que medio desesperadones, ¿no? Bueno, a ver, dice aquí, problema 85-88, en los ejercicios verifica que los dos planos son paralelos y hallar la distancia entre ellos, ¿sí? Bueno, ¿cómo le vamos a hacer con esos ejercicios? A ver, vamos a retomar nuevamente la teoría. Obviamente, para resolver ese ejercicio hay que hacerlo con el tema que vimos el día de ayer, el ejercicio que vimos el día de ayer, que fue distancia de un punto a un plano. Nada más que en este caso, pues no va a ser distancia de un punto a un plano, sino distancia entre dos planos, siempre y cuando sean paralelos. Aquí vemos que hay un ejemplito de calcular la distancia de un punto a un plano. Aquí no hay ninguna bronca, eso ya lo hicimos. Y aquí está precisamente encontrar la distancia entre dos planos paralelos. Vamos a ver fíjense cómo le hace. Fíjense, los dos planos paralelos se muestran en la figura 1.53. Aquí está. Para encontrar la distancia entre los dos planos, elija un punto del primer plano, después del segundo plano, y puede determinar que A es igual a 6, B es igual a menos 2, C igual a menos 4, para concluir que la distancia es esta, ¿sí? Es exactamente lo mismo. Está muy fácil, ¿sí o no? Ahí go. ¿Verdad que está bien fácil? Sí, profe, un poco. Ahí go. Sí, sí, Sí? pues. ¿Ya ven cómo son? Yo sé que no les expliqué, yo sé que no les expliqué bonito y me andan diciendo que sí está bien fácil. ¿Se fijan que nomás me están dando el avión? No, profe, no, solo lo estábamos analizando todavía. A ver, agárrense uno. Pongan sus cámaras. ¿Cuál hacemos? El 87, profe. 87. A ver, ¿me lo dictas, porfa? Sí. Es menos 3x Ajá. más 6y Sí. más 7z igual a 1. Ok. Y la otra es 6x menos 12y menos 14z igual a 25. Muy bien. ¿Cómo le vamos a hacer primero para demostrar que son paralelos? Es lo primero que debemos hacer. Eh, ya vimos que planos en el espacio, pues hay tres sopas. Que sean paralelos. Si son paralelos, jamás se van a cortar, jamás se van a intersectar. Esa es una. Segunda, que sean coincidentes. Si son coincidentes, prácticamente es el mismo plano. Y eso significa que todos los infinitos puntos de uno son los mismos puntos del otro plano. ¿Sí se entiende esto, verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien. Esa es la segunda. Y la tercera es que se corten, que se intersecten. Obviamente, si se intersectan, eh, la intersección va a ser una línea recta. ¿Por qué? Pues porque va a haber infinitos puntos en los cuales se van a intersectar. Y esos infinitos puntos pues van a determinar una línea recta. Ahora, ¿cómo vamos a saber si los planos son paralelos? Bueno, pues tenemos que analizar cómo son sus vectores normales. Conociendo sus vectores normales y demostramos que son paralelos,
los planos lo van a hacer. ¿Estamos de acuerdo, verdad? ¿Sí o no? Ahora, si son paralelos, existe la posibilidad de que sean coincidentes. ¿Cómo va a ser esto? Bueno, van a ser paralelos si sus vectores normales lo son. Es decir, si sus vectores normales son múltiplos escalares. ¿Sí? Uno es múltiplo escalar del otro. Eso significa que los coeficientes de las variables en la ecuación deben ser múltiplos. Deben de tener el mismo múltiplo. Si esos coeficientes tienen el mismo múltiplo, ya estamos asegurando de que van a ser paralelos. Pero si el término independiente también es múltiplo del otro con ese mismo escalar, entonces prácticamente estamos diciendo que los vectores son coincidentes. ¿Por qué? Porque van a ser paralelos, pero al tener el término independiente también con la misma multiplicidad, me va a garantizar que van a pertenecer, que tienen el mismo punto, que tienen el mismo punto. Y si tienen el mismo punto, entonces ya con eso sabemos que todos los demás los tendrán iguales y serán coincidentes. Es decir, dos planos son coincidentes si son múltiplos escalares. Son coincidentes si son múltiplos escalares. Pero son paralelos nada más si los vectores normales son múltiplos escalares. O lo que es lo mismo, solamente los coeficientes de las variables lo son. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo en eso, no? ¿Sí? ¿Sale? Entonces, Vale, ¿qué perfecto. vamos a hacer aquí? Vamos a analizarlo con los vectores normales. Vamos a suponer que este es el plano 1 y este es el plano 2. Entonces, el vector normal al plano 1 es menos 3, 6, 7. Y el vector normal al plano 2 es 6 menos 12 menos 14. Fácilmente podemos ver que sí son múltiplos escalares, porque n1 es menos 2 veces n2. ¿Sí están de acuerdo, verdad? Es fácil verlo. Aquí no necesitamos plantear las tres ecuaciones y despejar la incógnita. Claro que lo podemos hacer, pero es más que evidente, ¿verdad? Porque nos ayuda el hecho de que ese escalar es entero. Generalmente, cuando es irracional o racional, pues hay que hacerlo separado. ¿Sí se entiende eso? Pues se entiende. Bien. Sí, profe. Entonces, por lo menos son paralelos. La pregunta es, ¿son paralelos? Hay dos caminos, que sigan siendo paralelos o que sean coincidentes. ¿Cómo le hacemos para saber si son coincidentes? Sería el siguiente paso. Bueno, yo sé que el escalar que hace posible el paralelismo entre esos dos planos, N1 es paralelo con N2, o sea que el plano 1 es paralelo con el plano 2. Perdón, Mande. ¿el menos 2 no sería en N1? Es que creo que lo puse en N2. Sí, cierto, disculpen. Sí, cierto. N2 es menos 2 veces N1. Gracias. Sí, tiene razón. Entonces, por lo menos son paralelos. Pero ahora la pregunta es, ¿son coincidentes? Y para responder a si son coincidentes, significa que tengan un mismo punto en común. Con un mismo punto en que sea el mismo, ya todos los infinitos demás lo van a hacer. Y para saberlo, necesitamos ver que el término independiente que viene siendo en la forma general la D, también sea múltiplo escalar. Es decir, D2 sea menos 2 veces D1. ¿Sí están de acuerdo? Porque eso me va a garantizar que es el mismo plano, porque estoy multiplicando uno por otro número.
pero va a ser el mismo, porque como es una igualdad, se cancela ese número y va a ser el mismo 4. Pero ¿qué podemos ver aquí? Que no es así. En el caso de los términos independientes no se cumple. Entonces quiere decir que nada más son paralelos, no son coincidentes. ¿Sí están de acuerdo? ¿Sí o no? Sí, profe. Profe. Bien, ya demostramos que son paralelos. Ahora viene la pregunta. Hay que sacar la distancia entre ellos. ¿Cómo vamos a sacar la distancia entre ellos? Lo vamos a hacer con la formulita que vimos el día de ayer. Voy a hacer un bosquejo. Acuérdense que un bosquejo es un dibujo donde estás representando las características principales del ejercicio, pero no lo estás haciendo de forma exacta. No lo estás haciendo de forma exacta. Porque si yo quisiera hacerlo de forma exacta, están de acuerdo que tendría que hacer las trazas, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo podemos hacer si quieren, ahorita lo hacemos, pero ahorita primero voy a hacer esto. Entonces vamos a suponer que este cuate, me están tocando la puerta. Vamos a suponer que este cuate es el menos 3x más 6y más 7z igual a 1. Y que se llama 6x menos 12y menos 14z igual a 25. ¿Sí? Bien. ¿Cómo le vamos a hacer? Muy sencillo. Con la formulita que vimos el día de ayer. ¿Y cuál fue la formulita que vimos el día de ayer? Acuérdense que el día de ayer vimos que la distancia de un punto X0, Y0, Z0, un punto exterior a un plano. La distancia de ese punto al plano AX más BY más CZ más D es igual a ¿quién? Bueno, pues era igual a AX0 más BY0 más CZ0 sobre la normita del vector. ¿Sí están de acuerdo que sí la fórmula? ¿Sí la pusimos así ayer? Sí, profe, igual. ¿Sí? ¿Sí o no? Profe. Yo le puse ayer mayúsculas o minúsculas. Minúsculas, profe. Minúsculas, profe. Minúsculas. Es esa fórmula, ¿sí o no? Sí, lo profe, mismo. solo que ayer puso igual la D. Le Ay, falta no más puse. Sí. D, ¿no, profe? Sí, es Ayer puso más. ¿Mande? Ah, sí. Me falta la... ah, a ver, me falta la D, ¿verdad? Sí. Sí, Sí, profe. profe. Y aquí es igual a D. Y entonces aquí va a ser igual, no, ¿es menos D o más D? Más D. La fórmula la tiene más D, pero Ah, sí. Es que- el ejercicio de ayer lo pasó a menos. a ver. Es que miren, por eso no me gustan las fórmulas, por eso no me gusta aprenderme las fórmulas. De hecho, yo se los expliqué ayer de qué era la proyección, ¿verdad? Porque a fin de cuentas esa fórmula que viene en el libro es la fórmula de la proyección. Nada más que no me gusta a mí las fórmulas. ¿Por qué? Porque depende cómo esté definiendo el plano. A ver, les pregunto. Bueno, déjenme mostrárselas. Es que Es que según, a fin de cuentas es lo mismo, nada más que es cómo lo define. ¿Cómo lo define? A ver. Pero es exactamente lo mismo. según yo, profe, ayer usamos la de igual a D y como estaba pro 6, lo pasamos Sí. a, A lo ver, igualamos a 0 y por eso definimos así el 6. plano. Si definimos así el plano, es que
que por eso no me gusta eso, güey. Sí, fíjense, aquí está a ver, anótenlo en su formulario. Anótenlo en su formulario. Es que depende cómo lo definamos. O sea, a fin de cuentas no nos vamos a pelear, es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que, fíjense bien, si el libro lo pone así, el plano lo pone de esta forma. Así lo pone. Entonces, en ese caso, aquí va a ser más D. ¿Sí? Si lo pusiera al revés, o sea, donde esta D está en el segundo miembro, entonces aquí va a ser menos D. ¿Sí se entiende eso o no? ¿Me queda claro? Sí, profe. Sí, profe. Pero es exactamente lo mismo. Y es la fórmula y es prácticamente lo que les expliqué ayer, que era la proyección del vector normal sobre el vector que va de cualquier punto del plano al punto conocido. ¿Sí o no? ¿Sí? Incluso lo hicimos de las dos formas, ¿sí o no? Así es, profe. Entonces, nada más ahí hay que ponerse ahí, nada más abusado. A ver, entonces vamos a ver. Vamos a aplicar esta fórmula, pero necesitamos entenderla. No son recetitas mágicas, hay que entenderlo. Estamos en ingeniería. Y ya sabemos que esta sale de la proyección del vector normal, por ejemplo, N2, sobre un vector que va a ir de un punto de uno al punto del otro. Es la proyección de ese vector sobre el vector normal. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Bueno, primero que nada tenemos que elegir uno de los dos planos. ¿Por qué? Porque lo vamos a hacer con esta misma fórmula y vamos a coger un punto de un plano, y entonces la distancia entre los dos planos va a ser la distancia del otro plano a ese punto, puesto que ese punto está en el otro plano y como son paralelos los dos, prácticamente para cualquier punto se va a cumplir esa propiedad. No sé si se entienda esto. ¿Sí? ¿Sí o no? Sí, profe, se entiende. Bien, entonces vamos Sí, a profe. coger a este como plano, al plano 2. Vamos a cogerlo como plano y entonces vamos a coger un punto del plano 1. ¿Cómo cojo un punto del plano 1 si sé que son infinitos los puntos? Bueno, ya lo explicamos también el día de ayer. Vamos a hacerlo en base a la ecuación del plano, jugando con esa ecuación. ¿A qué me refiero jugando? De que voy a hacer cero las otras variables y nada más voy a encontrar el valor de 1. ¿Sí se entiende? Es la forma más sencilla, la forma más simple, despejándolo. O bien, si yo me quiero complicar, hacer más divertido el asunto, puedo hacer 0, 1 y jugar con 2. O puedo jugar con las 3. ¿Sí se entiende cómo es esto? ¿Cómo es este juego o no? Sí, Sí. profe. Sí, profe. A ver, por ejemplo, si yo decidiera hacerlo rápido, pues diría, voy a hacer 0, y y z y me voy a quedar nada más con esto. Entonces, si yo despejo x, me va a dar menos 1/3. Por lo tanto, estoy hablando del punto menos 1/3, 0,0. ¿Sí se entendió o no? Sí, profe, Así se de fácil. entiende. Así de fácil. O yo pudiera decir, 3, 1. Sale 3, 1. Entonces, me falta z. ¿Cómo encuentro z? Pues sustituyo y me va a dar menos 9 más 6 más 7z igual a 1. Despejo z y me va a dar ¿cuánto? Me va a dar 4 séptimos. ¿Están de acuerdo? ¿Sí o no? Ahí está.
y este pues ya está un poquito más de chiste. ¿Sí o no? Sí, Sí, profesor. profe. ¿No? Es jugar. ¿Sí o no? Sí, profe. Un juego. Es un juego. Mira. Se los voy a poner negro. ¿Sí o no? Sí, profe. Simona. Simón, profe. Entonces ya tenemos el punto. Vamos a sustituir. Distancia es valor absoluto de quién es A, B, C y D. Esos van a ser los coeficientes en el otro, en el plano que en el otro plano. Vamos, en aquel donde no estoy cogiendo el punto. Entonces sería 6, que viene siendo A por X0. ¿Quién es X0? Menos un tercio. Más, luego, menos 12 por 0, menos 14 por 0. Más D, ¿quién es D? D es el término independiente en la ecuación general del plano. O sea, que va a ser el valor cuando este punto lo sustituyo, pero en esta ecuación. ¿Sí? ¿Sí o no? En esta. Es en esta, no en esta. ¿Sale? Entonces, sí se fijan que va a ser en esta, ¿verdad? Pero ya no es necesario hacerlo. ¿Por qué? Porque ya lo tengo. ¿Cuánto vale D? Vale menos 1. ¿Sí se fijan que es menos 1? Porque acuérdense que para utilizar esta fórmula la D tiene que estar en el primer miembro, pero acá la estoy dejando en el segundo. Entonces sería menos 1. ¿Sí se entiende o no? No hay Sí, profe. Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. la raíz cuadrada de el ABC, que viene siendo los coeficientes, perdón, las componentes del vector normal del otro plano, que sería ¿cuánto? 36 más 144 más, ¿cuánto es 14 al cuadrado? 196. 196. Entonces, ¿cuánto me va a dar? Me va a dar aquí menos 2, menos 2 Valor menos 1, absoluto de menos 3, profe. menos 3. ¿Mande? Le decía que era valor absoluto de menos 3. Sí, por eso, valor absoluto de menos 3. Y luego aquí, ¿cuánto es 36 más 144 más 196? 376. 376, raíz cuadrada de eso, creo que no tiene raíz cuadrada exacta, ¿verdad? ¿O sí? No, profe, no. ¿No? No, profe, no tiene. A ver, 376 se puede dividir entre 16. ¿Sí? No, profe, da Da decimal. decimal. Sería 2 raíz de 94, ¿no? Dos raíces, o sea, se puede dividir entre 4, ¿verdad? Sí, profe. Y sería entonces así. ¿Así? Sí, profe, sí. Unidades lineales. Unidades lineales. A ver, vamos a ver, a ver si tiene la respuesta el libro. Profe, ¿qué no la D sería ¿Cuál? menos 25? No, espérame. ¿Qué no la D sería menos 25, profe? No, porque estamos con el otro plano. O sea,
A ver, espérame. Sí, es cierto. Sí va a ser menos 25. Va a ser menos 25 porque es este plano de acá, no este. Va a ser menos 25. Sí, perdón. Sí se entiende que es este, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hagan de cuenta que aquí nada más estamos cogiendo el punto y la D corresponde al otro plano que estamos utilizando a este. Entonces sí, efectivamente, va a ser menos 25. ¿Sí se entiende eso? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, se entiende. A ver, entonces, ¿cuánto sería? Sería menos 27. Sí, profe. Menos 27. Pero sí, cierto, efectivamente. Sí es así. Es menos 25, disculpe. ¿Sí se entiende el por qué? Sí, profe, se entiende. A ver, vamos a ver, ¿qué número es? ¿Qué ejercicio era? Era El 87. 87. A ver si tienen la respuesta. Déjenme ver por qué. 87. No, a ver, no tiene la respuesta. Déjenme buscarla, ¿no? Digo, a ver si me pueden acordar, por favor, para buscarla y compartírselas. Ahorita necesitamos ya avanzarle con lo demás, ¿no? ¿Sí? Sí, profe, está Sí, bien. profe, está bien. Bueno, a ver, vamos a continuar porque si no, no vamos a acabar. Este fue... Bien, ese es el problema con esto. Estoy viendo que estos libros sí tienen muchos problemas, ¿eh? ¿Qué página estábamos? Perdón. En la 46, profe. ¿Y cuál fue el último que hicimos? Ejercicio 87. Perfecto, bueno, entonces ya vamos a pasar a la siguiente parte. Vamos entonces a entrar a esto que son las superficies cilíndricas. A ver, voy a compartirles. Miren, aquí el libro le llama superficies cilíndricas. Efectivamente son cilindros, ¿sí? Son superficies cilíndricas. Y aquí vemos, por ejemplo, el concepto de cilindro. Dice, sea C una curva en el plano y sea L una recta no paralela a ese plano, al conjunto de todas las rectas paralelas a L que cortan a C se le llama cilindro. A C se le llama curva generadora o directriz del cilindro. Y a las rectas paralelas se les llama rectas generatrices. Bueno, eso lo tenemos aquí. Vean. Tengo una curva. Aquí vean, tengo el espacio. A ver, déjenme poner aquí el lapicito. Estamos acá, ¿eh? ¿Por qué no lo quiso agarrar esto? Aquí está. Estamos aquí. Bien. Observen cómo tengo esta curva en el espacio. ¿Sí? Tengo esta curva en el espacio. ¿Sale? Bien. Esta curva está pues en un plano. Y aquí tenemos una serie de rectas que no son paralelas a dicho plano. De hecho, pensaríamos que son perpendiculares estas líneas rectas que están aquí. ¿Sí? Todas esas rectas que cortan a la curva constituyen lo que se llama un cilindro, o sea que el cilindro viene siendo esto. Déjenme quitar estos rayones. El cilindro viene siendo esto.
Viene siendo esto. Esto es el cilindro. ¿Por qué? Porque este cilindro está constituido por esas líneas rectas que no son paralelas al plano y que cortan a la curva. Entonces constituyen ese cilindro. Esta curva se llama curva generadora o directriz, y todas estas líneas rectas, estas se llaman generatrices. ¿Sí? Generatrices. Vamos a suponer que esto es una cosa como lo siguiente. Vamos a suponer que yo dibujo una línea recta. Déjenme dejar de presentar. Yo voy a dibujar AC. Es una curva cerrada. Es una línea curva cerrada, ¿verdad? ¿Sí están de acuerdo? Esa es la curva C. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. ¿Sí o no? Bien. Sí, profe. Ahora, ¿dónde está el plano en la cual se encuentra esa curva? Pues el plano es el pizarrón, ¿vale? ¿Sí o no? Es el pizarrón. Bien. Entonces hay infinitas líneas rectas, bueno, sí, infinitas líneas rectas que no son paralelas al plano, de hecho son perpendiculares. Y todas esas líneas rectas van a generar al cilindro. El cilindro viene siendo la hoja. Bueno, aquí hice la circunferencia muy grande, pero hagan de cuenta que, bueno, lo voy a hacer más pequeño. Lo hice muy grande, ¿verdad? Me emocioné. No oigo. Profe. Un poquito, profe. Entonces, aquí va a haber muchísimas líneas que no van a ser paralelas a este plano, al pizarrón. De hecho, van a ser perpendiculares a él, que van a constituir al cilindro. Y ese cilindro viene siendo esto. ¿Sí se entiende o no? Ahora, aquí donde están las generatrices, porque esas líneas rectas que generan al cilindro y que son perpendiculares a esa curva generadora o directriz, curva directriz, aquí le dice, ¿sí? Curva generadora o directriz. ¿Dónde están? ¿Dónde están esas líneas que se llaman generatrices? Bueno, pues esas líneas son estas. ¿Sí se entiende, no? Aquí están, Sí, profe. ¿sí? ¿Sí se entiende o no? Pero, sí, profe. ¿Sí? Ahora, esto lo podemos visualizar muy fácilmente para algunos que ya están familiarizados con algunos softwares que se utilizan en manufactura. Me estoy refiriendo, por ejemplo, al SolidWorks, me estoy refiriendo, por ejemplo, al CATIA, me estoy refiriendo, por ejemplo, al Nastran, ¿sí? Yo no sé si ustedes han tenido experiencia con este tipo de softwares. Obviamente son softwares que se utilizan en manufactura, donde se hace diseño de piezas, para posteriormente hacer un archivo, el cual puede ser procesado en una máquina CNC. ¿Sí han tenido chance de manejar ese tipo de software? Sí, profe. Sí, profesor. Bueno, si no han tenido chance y están en el área de industrial, mecatrónica, mecánica, pues miren, prácticamente todas las ingenierías es un plus. Es un plus. Yo sí les invito a que se metan a esos softwares. Definitivamente les van a dar un plus muy importante el día de mañana. ¿Eh? Ahora, prácticamente el diseño comienza con estas cosas, con la curva generadora.
Y prácticamente cuando nosotros queremos generar un sólido, lo que se hace en esos softwares es aplicar lo que se conoce como extrusión, como que lo jalamos. ¿Sí están de acuerdo? Dibujo yo en el software ese circulito y luego extruso y voy a obtener el cilindro. Voy a obtener el cilindro. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Pues eso les va a dar un plus, ¿eh? O sea, miren, yo recomiendo definitivamente meterse al SolidWorks. Ese es el más comercial. Pero, Profe, ajá, usted dijo que usted había hecho una maestría, ¿no? En aeroespacial. ahí se aplica, amigo. Ahí se aplica. Oh. Ahí se aplica, de hecho, llevamos una materia que se llama Mecánica de Fluidos Computacional, o CMD, Computational Mechanics Fluids. Y ahí utilizamos el CATIA. El CATIA es más potente, ¿eh? Es más potente que SolidWorks. Y de hecho el CATIA es el que se utiliza en la industria aeroespacial. También se utiliza mucho el Nastran. El Nastran, o sea, son los que utilizan General Electric, Bombardier, Smegma, Eurocopter, ITR o ITP, se meten con esos softwares, con el CATIA y con el Nastran. Entonces, si ustedes por ahí se meten, van a tener un plus, van a tener un plus. Y miren, todo esto es importantísimo porque esos archivos, les digo, o sea, ustedes los meten en una máquina y la máquina prácticamente hace todo. Aquí en su casa yo tengo impresoras 3D. Y de hecho, a ver, déjenme, creo que sí se los he mostrado. Déjenme ver a ver si por aquí tengo alguno. ¿Dónde está? A ver. Aquí está esta caja, esta caja. Bueno, a ver. Ahorita con el rollo que estuvimos haciendo, aquí en su casa estuvimos haciendo estas cosas. Estas cosas eran caretas. Bueno, son caretas. Se ponían aquí y aquí se pone el acetato. Originalmente era una hoja de acetato, pues obviamente muy delgadita, pero después compré unas láminas de acetato, ya el acetato es más grueso. Y obviamente lo que hacíamos era donarlo. Lo donábamos para los doctores, pues ya ven que con el rollo ya ven que había, ¿no? Se ponía así, obviamente aquí se ponía ¿cómo se llama? Un resorte. De hecho, por ahí están los resortes, aquí en ese cuarto, por allá. Y los donábamos. Y ya luego los donamos también a las monjitas o allí a la gente de los centros comerciales, la gente mayor que atiende. Este diseño yo no lo hice. Este diseño lo hizo una empresa que se llama, aquí está el nombre, Prusa. Prusa es una empresa que fabrica impresoras 3D y es una empresa checoslovaca, es de la República Checa. Y de hecho es el apellido del chavo que inició esa empresa. Y si ustedes lo vieran, está bien pobre. Obviamente son gente emprendedora. Y bueno, ya es una transnacional prusa. Entonces ahorita con lo del relajo de esta situación, en la que ya esperemos ponerle ya un alto, salieron muchos diseños, tanto para de protección como estas, como para hacer piezas de los respiradores. Ya ven que había ahí que hacer a lo mejor respiradores de forma artesanal para apoyar la situación en la cual pues sabemos cuál fue. Bueno, ya no voy a entrar en detalles, pero bueno, entonces aquí hicimos estas cosas y es esto. Si se fijan, básicamente lo que se hace en esos softwares es
Vamos a hacer la figurita, así. Y luego esto es así. Bueno, es así. ¿Verdad? Eso es lo que se hace en la pantalla. Bueno, está muy feo, pero lo estoy haciendo rápido. Y luego lo que hago es extrusar. Entonces prácticamente la curva generatriz es esta. Y ya nada más lo que se hace es extrusar con el SolidWorks, con esos, o con el CATIA. Y entonces ya luego se genera un archivo que en el caso de las impresoras 3D, el que más se utiliza es el G-Code. ¿Sí? Y ya. Y tú lo pones ahí y empieza ahí la maquinita. ¿Sí? Una impresora 3D. Esto es plástico. Es plástico, pero es bueno, aquí no traigo un carrete, están por allá, pero es un hilo de plástico y la impresora 3D tiene un dispositivo que se llama el hot end, donde prácticamente se funde el plástico. Yo estaba utilizando PLA, aunque hay otros materiales, y entonces empieza a hacer esto. La impresión 3D. Y ahorita la impresión 3D tiene mucho auge porque se está utilizando mucho para construir casas. Obviamente son impresoras mucho más grandes. ¿Sí? Y es un material resistente, vean. O sea, yo lo puedo doblar y no se rompe. ¿Sí? Y esta está muy bien hecha. Vean. ¿Sí? O sea, es buen material. Bueno, aquí en su casa tengo varias. A mí me gustaría luego verlos y regalarles una como recuerdo. ¿Verdad? Sí, profe. Pues esperemos que no se utilicen. Esperemos que ya salgamos así sin necesidad de nada, ¿no? Pero pues a fin de cuentas fue algo que surgió ahí de inquietud entre varios. Entonces, para hacer ese tipo de diseño, les digo, se utiliza lo que estamos viendo ahorita. Bueno, pues ya se ha acabado la clase, ya no pudimos ver más. Una cosa importantísima, nosotros siempre relacionamos cilindro con un sólido de esta forma. ¿Sí? Nosotros vemos esto y decimos, es un cilindro, tiene forma cilíndrica, pero no todos los cilindros son así. Esto puede ser un cilindro. Si se fijan, ahí lo que estoy utilizando yo como curva generadora es el seno. Es el seno. Si yo aplico como curva generadora el seno, obtengo esto y es un cilindro. ¿Por qué? Porque es una superficie generada por infinitas líneas rectas generatrices que son perpendiculares a la curva generadora. Entonces va a ser un cilindro senoidal. ¿Sí se entiende o no? ¿Sí? ¿Se entiende? O sea que lo que nos cilindro es un cilindro circular, pero podemos tener cilindros senoidales o cosenoidales. Podemos incluso tener cilindros parabólicos. Cilindros parabólicos, este es un cilindro parabólico, ¿sí? Elípticos, hiperbólicos. Es un concepto más general. ¿Estamos de acuerdo? Entonces me voy un poquito rápido ya el día de mañana, Dios mediante, porque necesitamos acabar este tema. Porque una vez que veamos cilindros hay que entrar con las superficies cuadráticas. Y superficies cuadráticas también es un tema importante. A ello les voy a pedir ya que vayan desempolvando lo que vieron de geometría analítica en la prepa. ¿Sí? Porque si no vamos a ir un poco más rápido. Y ya una vez que veamos esas superficies cuadráticas, nos pasamos a las funciones paramétricas para después ver lo que son coordenadas polares. Necesitamos ver el sistema coordenado polar, porque así creo que viene en el libro, y luego las funciones. Pero sí necesitamos meterle, ¿no? ¿Sí o no? Sí, profe. Claro que sí, profe. Bueno, pues vamos a dejarle aquí, que estén bien, un abrazo, Dios mediante, nos vemos mañana. Eso, profe. Profe, entonces,
Entonces, mañana el examen es hasta el 1.4, ¿verdad? El tema. ¿Cómo ven al ingeniero?